Hola, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro FC Salud a través de su @FC Piso Pharma. Este es el canal, el sitio, el espacio en donde usted tendrá la mejor información que le podemos dar para aprender a vivir, para mantenerse sano y para seguir la vida con el mejor entusiasmo del mundo. Hoy vamos a hablar de un tema álgido, de un tema difícil, porque hablar siempre de cáncer no es nada fácil. Es esa patología en la que nadie quiere caer. Y para eso traemos hoy a la persona que le va a dar los datos precisos de qué es, qué pasa y cómo podemos nosotros prevenir de que esto no suceda. Hoy estamos en la compañía del doctor Jorge, pero es que estoy pensando en el apellido. Si ustedes supieran cómo se escribe, debe estar aquí en pantalla, pero es Heger. Jorge Heger es ginecólogo oncólogo y por eso hemos tomado hoy este tema para hablar. Como siempre, yo no soy el entrevistado, el invitado es Jorge. Bienvenido, Jorge, a nuestro FC Salud los martes. Gracias por la invitación. Saludos a todos nuestros FC oyentes, FC, Instagram, vidente, como tú lo quieras llamar, pero todos son gente que nos sigue lunes y martes, yo estoy hoy todo vuelto leña con los días, martes y jueves de 2 a 3 de la tarde. Bueno, gracias por la invitación, Carlos. Importante e increíble el trabajo que vienen haciendo ustedes en las redes sociales para crear un poquito de conciencia en nuestra población y hablar de temas de salud. Creo que es un espacio totalmente necesario para todos hoy y bueno, que puedan disfrutarlo desde la comodidad de su casa, cumpliendo con todas las medidas necesarias anti-COVID y que puedan educarse un poco con respecto a las patologías que más nos afectan. Y bueno, esta es álgica, como dices tú, y no es la excepción, ¿no? En esta patología, cuando quieras. Sí, no es fácil. Bueno, pero empezando a hacerle un preámbulo es sencillo. Miren, la primera causa de muerte del venezolano es el infarto, indiferentemente dama o caballero. Pero cuando llegamos a la segunda causa es el cáncer. Y dentro del cáncer para el caballero es cáncer de próstata. Pero para la dama es mama y cuello uterino quien compiten fuertemente. Y hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar del cáncer de cuello uterino. En principio, como siempre, tienes la prevalencia, sabes cuántas personas sufren de esta patología, cuántas personas mueren de esta patología más o menos en el tiempo, o cuántas te llegan a la consulta diaria. No, bueno, mira, eso es un tema un poquito controversial acá ahorita en Venezuela. Nosotros no tenemos un registro actualizado y eso es una realidad tangible. Okay. Nosotros acá no tenemos un registro actualizado de nuestra incidencia y mortalidad de cáncer de cuello uterino. Los últimos datos originales y bien descritos desde el punto de vista epidemiológico vienen del 2008. Lo demás han sido puras proyecciones lo que tenemos. Lo que sí te puedo decir es que manejo una información, no te voy a decir confidencial, es un trabajo que posiblemente publiquemos pronto acá en Venezuela de la incidencia del cáncer de cuello uterino en una institución única. Y mira, nosotros tenemos más o menos en nuestra estadística aproximadamente el diagnóstico de 1 o 2 casos nuevos por día. Eso equivale entre 300 y 600 casos nuevos al año de cáncer de cuello uterino. Lamentable que tengamos esa incidencia y aproximadamente el 80% de estas pacientes en Venezuela llegan en una etapa avanzada, donde no tienen una posibilidad quirúrgica para su resolución y el tratamiento ya viene derivado prácticamente de la quimiorradioconcurrencia como tratamiento definitivo. Pero esto también es un poco difícil de comentar o lamentable quizás, porque es la única malignidad ginecológica que puede ser pesquisada y tiene una prevención primaria y una prevención secundaria. Tienes una prevención primaria con una vacuna contra el virus del papiloma humano que causa el 99% del cáncer del cuello uterino, y tienes una prevención secundaria cuando estableces un sistema de pesquisa o un screening estandarizado, que es la manera que tú tienes de evaluar a esos pacientes y saber que tengan o no una lesión precursora al cáncer de cuello uterino. Mira qué interesante lo que está diciendo Jorge, de que es pesquisable, es algo que yo puedo manejar, pero que va a depender de varias cosas, que es lo que siempre nosotros estamos trabajando aquí en FC Salud, que es la educación,
el que la gente entienda de que si uno tiene una cultura, una filosofía, una forma de costumbre o como que una agenda obligada de que debo ir a verme con el médico, con el especialista, yo puedo tener diagnóstico temprano, y cuando yo tengo diagnóstico temprano de ciertas patologías, yo las puedo controlar, las puedo evitar, las puedo parar, y una de ellas es el cáncer del cuello uterino. Siempre digo que las mujeres tienen la costumbre de ir al médico como que ellas nacen con ese chip, ¿no? A diferencia de nosotros los caballeros que nos tienen que mandar, mire, a los 40 años vaya a hacerse un tacto prostático, pero las damas no. Lo importante ahora es que vamos a ir nosotros navegando en toda esta historia, porque vamos a llegar a esas medidas de prevención, de hágase su agenda, de vaya al ginecotetra o vaya al ginecólogo, oncólogo, vaya al especialista, para que de alguna manera no llegue a ser parte de una estadística que hablaste que es muy dura, muy difícil. Ok, ¿cómo te llega esa paciente? Es decir, ¿qué la hace ir a verte cuando ya tiene ese diagnóstico tan avanzado? No, bueno, fíjate. ¿O tenemos, no? ¿Tan avanzado o no? O no, exacto. Tenemos dos grupos de pacientes. Tienes el paciente que llega en una etapa avanzada y lamentablemente el cáncer del cuello uterino en etapas tempranas, hablo de etapas tempranas cuando los tumores miden menos de 4 centímetros en el cuello uterino, la lesión, son asintomáticas. Entonces ahí viene la importancia de la pesquisa. ¿Y por qué te arrastro hasta allá? A pesar que me preguntas cómo llega el paciente. Te arrastro hasta allá porque la única manera que tú tienes de hacer un diagnóstico precoz es que la paciente acuda a una consulta ginecológica habitual, según el esquema que esté estandarizado o esté descrito en el país en que se encuentre o en la institución en la que esté, claro, por decirlo de algún modo en línea general. Pero sucede que ese cáncer del cuello uterino tiene una etapa preinvasora que es súper importante, que son las lesiones precursoras, o las lesiones preinvasoras del cuello uterino, que pasan por una etapa llamada NIC1, por una etapa llamada NIC2 y por una etapa llamada NIC3. Yo personalmente considero que hoy es injustificable a nivel mundial que nosotros todavía estemos ante esta situación. Esto tiene mucho que ver con la cultura de nuestro país y tiene muchísimo que ver también con la educación que nosotros intentamos fomentar desde muchos puntos de vista. Entonces, ¿qué pasa? El paciente cuando ya tiene una etapa avanzada, que era la pregunta que realmente me hacía, es ese paciente que sangra durante los encuentros sexuales con su pareja, lo que nosotros clínicamente llamamos sinusorragia, ese paciente que tiene una descarga vaginal sin ningún motivo o sin ninguna causa aparente de larga data, que tiene muchísimo tiempo así, que tiene dolor en la región pélvica. Estos pacientes con este diagnóstico, que con esta sintomatología, y que ya tienen una evolución progresiva de esta enfermedad, que han venido también perdiendo peso, probablemente estén ante un carcinoma del cuello uterino. Cabe destacar que la mayoría de estos pacientes, por lo menos 7 de cada 10 de estas pacientes, al menos acá en nuestro país, cuando acuden en estas circunstancias, tienen al menos 5 años sin haber acudido a un control ginecológico. Y en esos 5 años previos el control había sido muy irregular. Y eso también tiene muchísimo que ver en nuestra estadística, pues. Fíjense en lo que está diciendo, es decir, la regularidad de la visita. Puso una cosa que iba en la conversa, pero que es importante porque es típico del paciente que tiene cáncer: pérdida de peso. 3 meses de pérdida de peso sin ninguna razón, 10 kilos. Más o menos eso es lo que... No, y a veces ni siquiera son los 3 meses. A veces en un mes tú puedes notar considerablemente una pérdida de peso que no esté arraigada a alguna dieta o que no sea una pérdida de peso intencional por parte del paciente, bien sea por una dieta, por un régimen estricto de ejercicio o alguna otra cosa. Ya tiene que sospechar que algo sucede. Si está acompañado de otros síntomas, podrían pensar en eso. Por eso uno debe de vez en cuando pesarse con constancia, claro, porque te puede ir hablando de cosas. Lo que pasa es que hay que tener la cultura y el pensamiento de que si yo pierdo peso sin ninguna causa ni indicación de que yo esté haciendo dieta ni nada, algo está pasando como en metabolismo. Bueno, llegó la paciente y esa paciente tenía dolor pélvico, dolor abdominal tras una relación sexual, y ese sangrado loco, porque son unos sangrados locos, a veces duran mucho, a veces duran poco, están fuera de la rítmica de lo que es una menstruación normal. Ok, te llegó, y ¿qué exámenes o cuál es la conducta con la cual tú la recibes? Desde el punto de vista de la anamnesis, desde el punto de vista de los exámenes, más o menos, ¿cómo es Jorge con esa paciente que te llegó? Mira, si ya viene con una sintomatología acentuada,
siempre es necesario tener un diagnóstico histológico en las pacientes oncológicas. Es fundamental tomar una biopsia para poder tener ese diagnóstico de la paciente y saber también cuál es el tipo histológico de este tumor en el cuello uterino. Hay distintos tipos histológicos, pero la biopsia siempre es fundamental para establecer un diagnóstico, y con el examen físico y algunos estudios complementarios establecemos nuestro estadiaje, que hoy día la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia nos permite estadificar el cáncer de cuello uterino clínicamente a través de imágenes también, que antes no se podía. Eso es una gran ventaja hoy día. Cada paciente debe ser individualizado según los recursos que nosotros tengamos para evaluarlo, pero siempre nosotros nos basamos en el tamaño del tumor, el compromiso que existe en el área pélvica, que bien puede ser evaluado con una tomografía, una resonancia magnética, dependiendo del recurso que tengamos para utilizar y el que mejor sepamos interpretar, que también es importante no solicitar estudios por solicitarlo, y evaluar la posibilidad de que este paciente tenga una enfermedad que se haya ido un poco más allá del área pélvica, lo que nosotros clínicamente llamamos metástasis. Entonces, una serie de exámenes sencillos como una rayos X de tórax, eventualmente en tumores avanzados una tomografía de abdomen y pelvis con doble contraste, y eso ya nos puede ir orientando en qué estadio está el paciente. Todo esto debe ir acompañado de una evaluación clínica precisa por un médico calificado. Una vez que tenemos esa evaluación y tenemos los estudios complementarios, ya podemos tomar una decisión con este paciente, que siempre va a ser lo que mejor beneficie al paciente, individualizando cada uno de los casos. Creo que hoy la medicina hemos innovado muchísimo y ya no podemos tratar para ver qué vamos a buscar, para poder saber cómo lo vamos a tratar, y de este modo intentar ser lo menos invasivo posible y cumplir con un principio oncológico satisfactorio con nuestros pacientes. Creo que esa es la idea hoy día. Pero es una maravillosa receta. Es lo que tú estás dando. Porque lo que queremos es que ustedes entiendan exactamente que estamos hablando de un problema que juega con su vida. O sea, tener un cáncer de cuello uterino juega con la vida de la paciente. Es la segunda causa de cáncer y es la segunda causa de muerte en la mujer venezolana. Ahora fíjese, Jorge, muy receta de cocina como él dice, pero muy bien dicho, agarró y lo puso. ¿Cómo era el tumor? Si tenía nódulos y si estaba regado, si iba más allá de donde él estaba. Y esa es la clasificación que normalmente la oncología lleva en que en otros live hemos hablado de el tipo de tumor, los nódulos y la metástasis, que de alguna manera le va a decir en qué condición está usted, si le va bien, si le va mal, y le da la conducta al médico de qué tratamiento yo voy a llevar adelante para poderlo ayudar. ¿Qué produce o cuál es el factor principal? Tú lo hablaste, pero vamos a traerlo a colación, que da el cáncer o el tumor a nivel del cuello uterino. El virus del papiloma humano, VPH. Pero aquí yo creo que tenemos que hacer un break o hablar un par de minutos de esto, porque yo te respondo y te digo el virus del papiloma humano, y todos los que nos están viendo que tengan un diagnóstico creen que van a tener cáncer mañana, y eso no es así. No, exacto. Eso es algo que hay que aclarar, y hay que saber cómo educar y dejar de estigmatizar. Y me voy a aprovechar y me voy a colear aquí un momentico, aprovechar que estamos hablando coloquial, abiertamente, porque yo también tengo un mensaje para la gente que nos está viendo, sobre todo acá en Venezuela. Las mujeres venezolanas no pueden permitir que las sigan estigmatizando por tener una infección del virus del papiloma humano. Yo creo que ya es suficiente, y ya hemos tenido suficiente en tanto tiempo que nuestras mujeres sean estigmatizadas. Carlos comentaba en un principio y decía, el hombre va a los 40 años. Señores, también asuman su responsabilidad y vayan, pues eso es un problema de pareja, eso no es un problema de la mujer nada más. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en una sociedad tan machista? O sea, sean hombrecitos también. Claro. Sí, ¿me entiendes? No, claro, perfecto. Claro, sean hombrecitos también, y acompañen a su pareja al ginecólogo, porque es un problema de dos. Porque es imposible, si la pareja tiene una edad promedio entre 25 y 32 años y han comenzado una vida sexual a una edad temprana y se conocieron hace un par de años, y uno de los dos tiene el problema por el virus del papiloma humano, nunca van a saber en qué momento de su actividad conciliaron la enfermedad. Entonces yo creo que esta es una enfermedad que se maneja en pareja,
que no debe ser estigmatizada y que tiene una manera de ser solucionada. Entonces ese es un mensajito que yo quiero dejar acá a toda la población masculina de este país. Por favor, asuman su responsabilidad, pónganse el pantalón y acompañen a su pareja a la consulta y no peleen y dejen de estigmatizar a nuestras mujeres por la infección del virus del papiloma humano. Ahora, volviendo a qué pasa con el virus del papiloma humano, causa una serie de cambios celulares en el cuello uterino. Este virus no se cura, es un virus de ADN, pero es un virus que el sistema inmunológico femenino o masculino, en este caso hablamos de femenino, un sistema inmunológico que sea plenamente competente en pacientes que tengan hábitos de vida saludables, es capaz de neutralizar la actividad del virus momentáneamente o durante un tiempo prolongado indeterminado. ¿Qué sucede? Que cuando hay un problema inmunológico y ya la paciente tiene una infección viral, se manifiestan las lesiones clínicamente. Nosotros realmente tratamos son las lesiones que se manifiestan del virus del papiloma humano. No tratamos el virus como tal porque el virus no lo vamos a curar. No crean lo que ven en la calle que dicen aquí se cura el virus del papiloma humano, colóquese este medicamento, colóquese lo otro, automedíquese. Todo eso es mentira. El virus del papiloma humano hoy en el año 2020 no tiene una cura todavía, pero sí se pueden tratar las lesiones que este virus manifiesta. Y hay una palabra que es súper importante, que es la persistencia. La persistencia en el tiempo del virus en una fase activa es lo que nos conlleva a un cáncer de cuello uterino. Si nosotros podemos intervenir en esa manifestación clínica que genera el virus, probablemente y con mucha seguridad en manos calificadas vamos a evitar que esto termine en un cáncer de cuello uterino. Yo me imagino que se preguntarán, bueno, ¿y en cuánto tiempo después que tengo una infección por el virus del papiloma humano voy a terminar teniendo un cáncer de cuello uterino? Pueden pasar de 5 a 10 años si no ha recibido ningún tipo de evaluación o ningún tipo de tratamiento en caso de que haya manifestado una lesión. Pero eso también depende de los genotipos del virus del papiloma humano, que hay unos de alto riesgo y otros de bajo riesgo, pero eso es otro tema. Sin embargo, creo que lo más importante en este momento que estamos conversando es que sepan que el virus del papiloma humano, a pesar de que causa el 98% de cáncer del cuello uterino, necesita ser persistente y un tiempo prudencial para progresar, y que no va directo a una infección del VPH, a un cáncer del cuello uterino. Pasa por una etapa preinvasora y es donde es una responsabilidad mutua del paciente, el entorno y el médico de evitar que se prolongue en el tiempo y termine en un cáncer de cuello uterino. Sí, por aquí pasó, excelente explicación, por aquí pasó un colega nuestro que agarró y nos dijo que el 80% de los venezolanos estaban contaminados con virus papiloma humano. Lo que pasa es que este virus tiene diferentes genotipos. Ojo, a mí me parece que es mucho 80%, pero sí, lo importante era lo que estaba diciendo Jorge. Hay algunos genotipos que son muy agresivos, hay otros que no, y por eso tú tienes diferentes tipos de vacunas, que ya vamos a caer ahí, porque la vacuna es bien importante en este proceso de permitir que esto avance o permitir que esto no avance o permitir la prevención. Ok, hablamos del papiloma humano y el papiloma, el virus del papiloma humano es producto de ¿qué? ¿Por qué yo me puedo llegar a esa conclusión? Aparte de que el caballero tiene que irse a ver también. Pero hay algunas razones que llevan a que yo me contamine. Mira, lo que pasa es que eso, la data viene hace muchísimo tiempo, desde Surhausen, por allá por los años 70, que fue quien descubrió que el virus del papiloma humano era lo que generaba el cáncer del cuello uterino y que tenía una afinidad por los epitelios escamosos y por las zonas, por decirlo de algún modo coloquial, por las áreas húmedas del cuerpo. Bien sea que estamos hablando del cuello uterino, pero también puede tener un paciente femenino con un cáncer de vulva generado por el virus del papiloma humano o un cáncer de vagina generado por el virus del papiloma humano. Sucede que este virus es netamente de transmisión sexual y el epitelio masculino también tiene un componente escamoso, lo cual hace que el virus pueda afectar a ambas personas. El epitelio escamoso es la piel, pues, porque puede... Y eso es lo que permite clasificar el cáncer en epidermoide y adenocarcinoma, ¿cierto? Claro, me estoy metiendo en tu terreno. No, y la anatomía patológica es fascinante, ¿no? Un epitelio es el epitelio escamoso, que es la parte que está fuera del cuello uterino, por ejemplo, el exocervix, y el otro es en el epitelio glandular. Exacto. Pero también tienes cáncer llamado el adenocarcinoma, que es el que se produce en el canal endocervical,
y hay unas variantes que también son generadas por el virus del papiloma humano. O sea, creo que ese es el enemigo hoy. Claro. Nos estamos metiendo en mucha anatomía y mucha patología. Exacto. Pero lo importante es que es un virus que vive en la vulva, que es la parte de afuera, en la vagina, que es el canal por donde entra el pene, en el pene, debajo del prepucio y en las áreas circundantes a toda el área vaginal, inguinal y a toda la área peniana. Y cuando usted vea verruguita, apúrese, porque algo está pasando allí. Eso no es normal en esas áreas, ¿cierto? Y que no se automediquen. Ah, no tenemos un problema grave. No lo dije yo, lo dijo él. No se automediquen y no vayan con pena al médico, porque nosotros siempre estamos esperando ese paciente que está en una etapa temprana, que está comenzando. Siempre va a ser más fácil para nosotros prevenir que tratar, pero cuando nos toca tratar o tomar una conducta con algún paciente, nosotros siempre preferimos y siempre queremos los médicos que el paciente apenas comiencen los síntomas acuda al médico, no solo en la ginecología, en cualquier otra patología, en cualquier otra área. Yo estoy seguro que mis colegas también prefieren que apenas inicien los síntomas ustedes acudan al médico. Esa es una manera de lograr hacer un diagnóstico temprano y en caso de que sea una patología oncológica se pueda tratar de una manera precoz y el paciente tenga un mejor desenlace, tenga una mejor calidad de vida y se resuelve el problema, por decirlo de algún modo. Qué bueno que lo que está diciendo Jorge, porque nuestro lema aquí en este FC Salud es hablarle a todas las personas que están detrás de cada uno de esos teléfonos, es que no se automedique. La automedicación trae dos grandes problemas. Uno, que usted está haciendo iatrogenia probablemente, usted está haciendo cosas que no debe hacer con su salud, con su cuerpo, con su metabolismo. Y dos, que si yo estoy tratando de resolver un problema y no lo logro resolver, cuando llego a manos del médico tratante de la patología que sea, ese médico tiene dos problemas: quitar el desastre y arreglar el problema. Entonces son dos cosas que vaya al especialista. Para eso hay unos seres humanos en cada profesión y en cada área que se dedicaron a estudiar, que se dedicaron a trabajar, que trabajan en eso y tienen la experiencia, tienen el conocimiento. Entonces, dígale no a la automedicación, no se automedique, por favor. Y esta vez no lo dije yo de primero, lo dijo Jorge, por eso lo aplaudo. Jorge ha dicho dos cosas muy buenas. Una, no se automedique, y la otra, vaya al médico, vaya al especialista. La responsabilidad de esta patología de virus papiloma humano no es de la mujer, o la mujer hace sexo sola, no, necesita un caballero, y ahí viene donde viene el proceso de contaminación. Así que, caballero, al urólogo. No, fíjate que es súper importante porque tú dices, el paciente va y te van a resolver el problema. Muchas veces el paciente se automedica, llega tarde y no podemos resolver el problema. Muchas veces podemos paliar el problema, pero no vamos a resolver el 100% del problema. Por eso siempre preferimos prevenir, hacer un diagnóstico precoz, y creo que esa es una de las partes fundamentales, porque es la única enfermedad maligna ginecológica que puedes prevenir. Óiganlo bien, es la única patología maligna ginecológica que se puede prevenir solo si usted acude al médico a tiempo. No vaya tarde, hágase la rutina de todos los años, por lo menos una vez al año, ir al ginecólogo a hacerse su chequeo. ¿Qué tratamiento le damos a esta paciente que llega con ese virus papiloma o que tiene ya el tumor o el cáncer en el cuello uterino? Bueno, por lo general, cuando los tumores miden menos de 4 centímetros, que me refería de una manera práctica explicarlo, el tumor mide menos de 4 centímetros, lo consideramos en una etapa temprana, y en este caso la cirugía podría ser suficiente en este tipo de pacientes. Cuando los tumores miden más de 4 centímetros y quirúrgicamente no podemos garantizar una resección total del tumor, o no le vamos a brindar un mayor beneficio al paciente cuando lo vamos a operar porque debe ir a otro tratamiento posteriormente, radioterapia, quimioterapia o braquiterapia, es preferible dar el tratamiento directo con la quimio-radioterapia y posteriormente braquiterapia. Esto tiene mucho tiempo descrito. Los pacientes se preocupan mucho a veces porque nos preguntan, doctor, ¿y no me va a operar? El hecho de que usted llegue en una etapa en donde no sea quirúrgica o no sea considerado operable es porque le vamos a brindar un mayor beneficio con otra alternativa terapéutica que, si se cumple de una manera adecuada, usted puede tener un mejor desenlace y puede obtener una mejor calidad de vida. Muchos pacientes creen que la cirugía
es la solución a cualquier tipo de problema desde el punto de vista oncológico, y no siempre es así. Por eso nosotros estadificamos los pacientes en etapas, etapa temprana o etapa avanzada, y acorde a eso, como les comentaba anteriormente, individualizando cada caso, siempre decidimos lo que mejor beneficia al paciente, que cumpla con el principio oncológico y que no deteriore su calidad de vida. Te pongo para una palabra que pusiste: radioterapia, quimioterapia, braquiterapia. ¿A qué te refieres cuando das braquiterapia? Cuando hablamos de braquiterapia, son implantes. Para que todo el mundo lo entienda. Son implantes que cumplen con una función de radiación también, al igual que la radioterapia, pero a diferencia que la braquiterapia va intracavitaria, va dentro de la vagina. Exacto. Y va un procedimiento que va dirigido, no dura tanto tiempo, por decirlo de un modo coloquial, y por lo general es fundamental este tipo de tratamiento en pacientes con enfermedad avanzada. Sí. Cuando hace cirugía, ¿la cirugía es radical, total, es una histerectomía o es simplemente una cirugía del área? No, ese es un tema un poquito complicado, porque también tenemos... Sí, pero para que todo el mundo entienda que a veces tú puedes... O sea, porque le hago la pregunta, yo le dije, a veces yo voy a hacer preguntas tontas, pero son preguntas un poco para irle explicando a la gente de que no necesariamente usted tiene, por ejemplo, una mujer joven que tenga un cáncer de cuello uterino y no ha tenido hijos, no, me van a quitar el útero todo completo. Depende, va a depender. Esa no es una pregunta tonta. No. La pregunta, lo que pasa es que hice el planteamiento. Para nada. Estoy tratando de pensar pero qué bueno que viene esa pregunta, porque nosotros también tenemos una alternativa oncológica, que es el tratamiento preservador de fertilidad en pacientes con cáncer de cuello uterino. Hay un grupo de pacientes seleccionados para este tipo de procedimientos quirúrgicos que deben cumplir con una serie de requisitos: que no tengan hijos, que si sean fértiles, que tengan una evaluación ya por un servicio de fertilidad, que los tumores midan menos de 2 centímetros, pero son realizadas en instituciones que tienen un entrenamiento adecuado y un personal calificado para realizarla. A grosso modo, cuando tenemos lesiones menores a 4 centímetros en pacientes que no desean preservar fertilidad, nosotros tenemos actualmente muchos tipos de histerectomías radicales. Se elige el tipo de histerectomía que sea más adecuado para este paciente, con algunas variantes si es necesario o no hacer una resección también de los ganglios pélvicos, que es un tejido circundante que está en el área pélvica, para poder completar la radicalidad de esta cirugía. Este tipo de cirugías en pacientes con cáncer de cuello uterino deben ser realizadas estrictamente por un personal entrenado, por un ginecólogo oncólogo o una persona que haya tenido un entrenamiento oncológico adecuado. De lo contrario, estas pacientes podrían no tener un desenlace tan favorable y ameritar otra terapia alternativa oncológica como la radioterapia, porque no fue abordada de la manera adecuada. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Queremos crear un poquito de conciencia en nuestra población también, en que acudan a los médicos calificados para diversas patologías. No solo sucede con la ginecología oncológica, sino con otra gama de patologías también. Por eso existen las subespecialidades, y por eso yo creo que la innovación y a donde nos lleva la medicina hoy día es a una medicina dirigida, a una medicina especializada, donde las personas se han venido formando particularmente para tratar ciertas patologías y así poder brindarlo mejor. Creo que la era de la medicina de los toderos acá en Venezuela debería estar por pasar. Creo que deberíamos individualizarnos, deberíamos establecer prioridades en las subespecialidades, porque esto es lo que le va a brindar un mayor beneficio a nuestros pacientes. Y eso, aunque nos estamos saliendo un poquitico del tema, pero depende de dos cosas ahora. ¿De qué? Uno, de que los médicos entiendan de que existen las subespecialidades y de que el que ataja primero debe remitirlo hasta donde debe llegar. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que la cultura de nuestro paciente, la cultura de nuestro enfermo, la cultura de la ciudadanía como tal, no enferma, tienen que entender que existe ese abanico gigantesco, claro, de médicos que te pueden ayudar, que tienen una especialidad y una especialidad de la especialidad, y que a veces tú tienes que llegar a ese tercero o cuarto médico, que es el que realmente tiene la cultura, el estudio, el entrenamiento, la habilidad, los años de experiencia para poder contrarrestar esa patología que necesitó llegar hasta allá. Entonces, nos bajamos ahí un segundo simplemente para decirle a la gente que es importante
Y siempre en nuestro live vamos diciendo que en algún momento vamos a hacer algún programa de filosofía para el paciente, de cultura para el paciente, para que más o menos sepa cuándo ir a un médico clínico, cuándo ir a un médico quirúrgico, cuándo debo, por qué la ginecología es específica o por qué la pediatría es específica, cuántas subespecialidades tiene la pediatría, de manera de que yo no vaya porque se me ocurrió o por, como dice un amigo común, Pedro, que el opinólogo me dijo, usted tiene que ir a tal médico. No, usted no estudió eso. Vaya a donde un médico inicial, internista o general, que de alguna manera lo oriente a donde tiene que ir. Bueno, nos devolvemos al cáncer del cuello uterino. Ya los ha operado. Es una pregunta que me quedó en el aire. Esa señora que tú le hiciste una cirugía radical, porque nada, quería tener hijos y demás, y le diste quimio, puede salir en estado más adelante. Bueno, no, o sea, fíjate, depende, ¿no? Depende, o sea, depende, porque, claro, como te dije, no es una receta. Si tienes un paciente que desea preservar fertilidad, haces una cirugía dirigida a la zona en cáncer de cuello uterino, por hablarlo de un modo coloquial, vas a una cirugía dirigida por un equipo especializado y posteriormente el paciente tiene dos opciones, o a un embarazo natural o una fertilización in vitro. Y aquí te voy a volver a colear la importancia de las subespecialidades. Tú necesitas obligatoriamente un equipo multidisciplinario. Es obligatorio. Necesitas un equipo de fertilidad que evalúe las probabilidades de esta paciente pre y postoperatoria para poder llevarla a la cirugía. Necesitas evaluar probablemente una permeabilidad tubárica y necesitas o un histeroscopista o necesitas una histerosalpingografía. Necesitas un apoyo psicológico para los pacientes oncológicos, no porque aquí en Venezuela también hay una cultura de que si le nombras psicólogo a alguien cree que está loco, y eso no es así. El paciente necesita un apoyo psicológico porque necesita comprender la enfermedad y saber que tiene las herramientas necesarias y que es fundamental que la comprenda para poder superar el periodo de dolo oncológico. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Fundamental el equipo multidisciplinario, y estas pacientes, por lo general, intentamos que sean bien seleccionadas previamente, como está descrito, para que no reciban quimioterapia y no afecte otras cosas, como por ejemplo la función ovárica en estos pacientes. Siempre somos muy cuidadosos y no es tan sencillo tampoco ubicar que llegue ese paciente que tenga el deseo de fertilidad, que tenga un tumor menor a 2 centímetros o de 2 centímetros. De verdad que como no tenemos un sistema acá de pesquisa estandarizado, este tipo de pacientes muchas veces pasa desapercibido o es tratado en otro lado o es evaluado primero en otras instituciones, o el paciente se ha automedicado o le han dicho otra cosa, y sobre todo pasa algo importante y probablemente pasa en muchos países de Latinoamérica. El embarazo en la adolescencia es un problema de salud pública. Tú puedes recibir un paciente de 26 años con una lesión en el cuello uterino que puede ser candidata a una cirugía preservadora de fertilidad, pero ya tiene 3 hijos y el paciente no va a querer preservar la fertilidad. Y ese lamentablemente es nuestro día a día. Toca un tema bien difícil. Ya no vamos a ir a las preguntas, Gerardo ya está aprendiendo los bombillos verdes, pero acaba de tocar otro tema siempre álido. Aquí una de las consecuencias de tanta aparición de BPH es el sexo temprano, la promiscuidad, el cambio de pareja, el maltrato que lleva el sentido y la connotación de lo que antes en un pasado se llamó puericultura, de lo que se le decía al muchacho cuando iba en crecimiento en el colegio, de qué hacer y no hacer con sus hormonas y con su desarrollo de adolescente. Eso tenemos que retomarlo porque algún colega nuestro pasó por aquí y decía, es muy triste, creo que fue el doctor Caraballo, si no mal recuerdo, decía, aquí las niñas a los 11, 12 años, 13, 14 y ya a los 15 hay que hacerle una histerectomía porque ya han tenido 4 cesáreas y todavía tienen 17, 18 años, imagínense, con 18 años ya están esterilizadas por una sencilla razón de que ya no aguantan más. Y esto es simplemente porque falta cultura, falta enseñanza a una población. Tengo muchas preguntas. No hemos hablado de la vacuna, pero probablemente vamos en algún momento a tocarla, porque la vacuna es bien importante para ayudar un poco a que esto que hemos venido hablando, que es cáncer del cuello uterino, producto de un BPH, podamos ponerle como que un coto, un control, una ayuda para que no existan estos índices tan altos. Gerardo, yo
te voy a pasar la palabra para que nos dé las primeras preguntas. Así es, doctor, nos han llegado muchísimas preguntas y por acá nos dicen, si ya existe el cáncer, ¿se puede mantener un embarazo o se puede planificar un embarazo? Si se tuvo si se tuvo el diagnóstico de cáncer del cuello uterino, hay que evaluar varias cosas. Primero, si ese embarazo de la pregunta es posterior a un tratamiento o si se hace el diagnóstico de cáncer durante el embarazo. Son dos cosas distintas. Es muy difícil que posterior a un tratamiento de cáncer del cuello uterino se pueda quedar embarazada. Primero porque si es una paciente que cumplió con los requisitos quirúrgicos ya fue operada, no va a tener útero. Y si ya recibió una quimiorradiación, ya la función gonadal que va a permitir establecer o albergar un embarazo va a haber cesado totalmente. Si la pregunta es si esta paciente está embarazada y se le diagnostica que tiene un cáncer de cuello uterino, ¿sí es viable? Sí, sí es viable. Y sí tenemos casos demostrados desde este punto de vista. No es necesario interrumpir el embarazo ante el diagnóstico de un cáncer de cuello uterino durante la gestación. Por acá nos dicen, tengo BPH y una cervicitis crónica aguda que no se me quita con nada. Mi esposo y yo nos cuidamos con preservativos. Esa cervicitis me tiene preocupada. ¿Cuál es su recomendación? Que vaya al médico. Claro, que vaya al ginecólogo. Es sencillo, es demasiado sencillo. Tienes una cervicitis, tienes un problema, probablemente sea el láctex. Es muy difícil que yo ahorita te dé una respuesta contundente y te solucione el problema desde acá, pero sí te aconsejo que acudes directamente a cualquier ginecólogo de confianza, le plantees tu situación, recuerdes bien cuáles son los momentos donde has sentido un mayor disconfort, si bien ha sido durante el acto sexual o durante periodos prolongados en tu vida cotidiana, y yo estoy seguro que van a saber orientarte de la mejor manera. Espero que vayas con tu pareja. Sí, hay que ir al médico y hay que ir con la pareja. En pareja, es importante. claro. Que la mayoría de estas patologías tienen que ir en pareja, porque el problema a lo mejor no es de ella, a lo mejor el problema es de él. Es probable. Y es él el que va a tener que ir a tener la terapia, el que va a tener el diagnóstico. Y viceversa. Puede ser que cuando vaya al urólogo el problema viene de la dama. Es difícil saberlo. Pero tiene que ir la pareja. Tienen que ir los dos, deben ser evaluados los dos. ¿Con qué medicamento se automedica el paciente? Bueno, yo te tengo una respuesta seria y una sarcástica. Claro. Depende de lo que le recomiende el vecino, la mejor amiga o le recomiende otra persona, se van a medicar. No lo sé. Los pacientes se automedican acá en Venezuela. No sé si probablemente sea un problema cultural, pero muchas veces el paciente te dice, mi amiga tuvo lo mismo y me recomendó esto, un familiar me recomendó esto, mi vecina me recomendó lo otro, y el 80% de estas pacientes que acuden a consulta, por lo general con alguna descarga vaginal o alguna lesión vulvar, ya han probado 1 o 2 tratamientos recomendados por una persona que no tiene nada que ver con el área de la medicina, y al ver que no tiene una solución inmediata del problema, es que acude al médico. Eso es una realidad tangible aquí. Y le voy a poner la tercera, no acuda a Google ni a Yahoo, porque la única manera de entenderlo es ya ni sencillamente cuando previamente yo he estudiado, porque si no voy a tener una lectura, y en una lectura de 5 minutos no voy a obtener un título. Aquí nos llegan otra pregunta y nos dicen, ¿cuáles son los síntomas del cáncer de cuello uterino? Bueno, les había comentado previamente que cuando el cáncer de cuello uterino está en una etapa temprana, al igual que las lesiones preinvasoras, es asintomática, no presenta ningún síntoma. ¿Cuándo hay un signo de alarma? Si usted tiene más de 3 años que no acude a un ginecólogo, que ha tenido un antecedente de una lesión por BPH en el cuello uterino y de pronto comienza a sangrar posterior a las relaciones sexuales, o tiene una descarga vaginal acuosa, fétida, que no tiene buen olor, tiene dolor pélvico, ha perdido peso, usted debe acudir inmediatamente a un ginecólogo, porque esos son signos de alarma que nos pueden hacer sospechar de un cáncer de cuello uterino. Suma para el diagnóstico. Si ya existe el BPH, ¿se puede seguir teniendo relaciones sexuales? Sí, el BPH el virus del papiloma humano, no te va a contraindicar tener o mantener un hábito sexual activo como ha venido siendo, pero sí se deben tomar ciertas precauciones. El paciente debe ser evaluado, se debe saber si tiene alguna lesión en el cuello uterino que esté manifestándose en ese momento, que deba o no deba ser tratada, depende de la edad del paciente, y por supuesto debe haber una evaluación urológica a la pareja
para evitar un recontagio. Porque ¿qué sucede? Muchas veces la paciente es tratada por el ginecólogo, la pareja no es tratada y el paciente puede reinfectarse y siempre va a ser un círculo vicioso. Por eso también es súper importante que ambos sean evaluados por el médico pertinente, pues según su caso. Y mantener la fidelidad, porque ahí no se riega. No siempre. Bueno. ¿Qué porcentaje de BPH termina siendo cáncer de cuello uterino? Depende también, porque depende de la persistencia del virus en este tipo de pacientes. Yo creo que la mejor respuesta a esa pregunta vendría siendo que el virus del papiloma humano es el culpable del 98-99% de las pacientes con cáncer de cuello uterino. Si usted tiene virus del papiloma humano o ha tenido ese diagnóstico, usted tiene 3 veces más probabilidad que otra persona de desarrollar un cáncer de cuello uterino. Depende del momento en el que usted acuda a un ginecólogo y sea evaluado de la manera adecuada para evitar que esta enfermedad se mantenga persistente o progrese. Doctor, hemos hablado del BPH y la sexualidad, pero ¿se puede ejercer una vida sexual saludable con cáncer de cuello uterino? Claro, una vez que sea tratado. Pero ¿qué pasa? Esto también es un tema estigmatizado también quizás por nuestra población. Muchas de nuestras pacientes con diagnóstico de cáncer de cuello uterino en etapa avanzada, el 70%, 72%, creo que fue un trabajo, una tesis o algo que se hizo en el hospital donde yo trabajo, que hablaba de la calidad de vida de las mujeres con cáncer de cuello uterino posterior al tratamiento. Hablan de que tienen un abandono conyugal. Y muchas veces la misma paciente, estigmatizada también por la sociedad, por el machismo que nos agobia, decide no tener más actividad sexual posterior a un tratamiento. Y eso está demostrado científicamente que la vida sexual de una mujer no culmina después de un tratamiento oncológico. Allí hay muchísima tela que cortar y vuelvo a traer a colación ese manejo multidisciplinario donde tiene muchísimo que ver el ginecólogo, donde tiene mucho que ver la medicina paliativa, tiene muchísimo que ver también el apoyo y el aporte psicológico en estos casos, y el apoyo familiar es fundamental en este tipo de pacientes. Por acá nos llega otra pregunta y nos dicen, ¿cuál es la edad más temprana en la que aparece? Depende de cuándo inicien las relaciones sexuales. Muchas veces también el paciente está estigmatizado hablan de la promiscuidad, y no necesariamente tiene que ser promiscua para poder tener una infección por el virus del papiloma humano. Si usted tiene 25 años y a los 25 años tiene su primera relación sexual como mujer con un hombre que ya ha venido de larga data teniendo actividad sexual, que desconoce si es portador del virus, usted puede ser infectada en ese primer encuentro sexual y no necesariamente tiene que ser promiscua. No. Creo que el primer factor de riesgo es el inicio de relaciones sexuales sin un método de protección, de barrera, como el preservativo, que no nos va a proteger en un 100% de una infección por el virus del papiloma humano, pero sí disminuye significativamente la probabilidad de contagio. Así que eso depende del momento del inicio de la actividad sexual. Sería más interesante si antes de ese inicio del inicio de los actos sexuales la pareja fuera a verse con los especialistas, porque por lo menos irían con un diagnóstico de si sí o si no, y si es sí, deberían ir con una cartilla larga de cómo proceder para tener relaciones sexuales, porque no es prohibitivo, lo que hay que cuidarse. Eso es sensato. Entonces habría que primero ir al ginecólogo ella, al urólogo él, y los dos encontrarse y mira, aquí está mi papeleta de que estoy bueno y aquí está mi papeleta de que estoy sana, vamos para adelante. Pero yo estoy seguro que 7 de 10 mujeres serían capaces de hacerlo y que 1 de cada 10 hombres... Es correcto. Es correcto. ¿Ves el machismo? No, de repente sí, quizás en el venezolano hay un gran peso de machismo, pero si uno empieza con una cultura y empieza con un aprendizaje y empieza con un direccionar, de una medida de salud sanitaria, hay países que se han educado en este sentido. Alguien nos hablaba en estos días que en Australia, con el contexto de ponerse la vacuna del virus del papiloma humano, prácticamente no lo hay. O por ejemplo, los judíos en general se circuncidan al nacer, al 7º día tienen su brick. Es un factor protector. Exacto, tienen su brick y eso es cultura. Hay un brick y al haber el brick
hay una circuncisión, es el inicio al judaísmo, y esos niñitos crecen y las mujeres judías no sufren de cáncer de cuello uterino. Raro, pues no es algo tan común. Y eso es producto simplemente de que hay medidas que se tomaron para llegar a eso. Creo que nadie está exento, ¿no? No, por eso, pero no tiene tanta incidencia ni tanta prevalencia como en otras religiones o en otras culturas. Aquí nos llega la última pregunta y nos dicen, ¿hombres y mujeres deben vacunarse? ¿Cuándo? Buenísimo. Creo que esa es la mejor pregunta, porque vamos a la prevención, que creo que es la parte más importante. Mujeres entre 9 y 14 años de edad pueden recibir 2 dosis de la vacuna, y pueden ser vacunadas las mujeres entre 9 y 45 años de edad. Eso ya está estandarizado a nivel mundial. Imagínense el impacto que ha tenido la vacuna. Sé que hay un movimiento importante antivacuna, ni siquiera los voy a nombrar, pero imagínense el impacto de la vacuna contra el virus del papiloma humano, que hace poco el New England Journal of Medicine, que es una de las revistas más importantes de investigación, publicó un trabajo sueco acerca de la vacuna del virus del papiloma humano, donde tenían una población de 1 millón de personas vacunadas, un trabajo importante, donde dicen que todas esas niñas, adolescentes menores de 17 años que se vacunaron, disminuyó en un 88% la probabilidad de que desarrollaran un cáncer de cuello uterino. Y ese es el primer trabajo que demuestra que tenemos una vacuna que puede prevenir un cáncer. Por otra parte, los hombres pueden ser vacunados entre 9 y 14 años también, es la edad ideal, con 2 dosis, y hasta los 26 años con la Gardasil 4, también tienen esa opción de ser vacunados. Así que no creo que es una vacuna que no distingue de género y que nos brinda un beneficio súper importante a nuestra población, independientemente de cuál sea o no. Creo que es un tema de lograr estandarizarla, luchar porque se pueda ejecutar en estos países emergentes como este en el que estamos acá en Venezuela en este momento, y esto sin duda va a contribuir a que tengamos una menor incidencia en pacientes con diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Wow, va a vacunarse. Sí. Ese es el final de toda esta historia. Hay que vacunarse. Una pregunta más. Nos llegó otra pregunta bastante interesante y nos dicen, ¿el cáncer de ovario se relaciona con BPH o solo con el cáncer de cuello uterino? No. El cáncer de ovario no tiene absolutamente nada que ver con el virus del papiloma humano. El cáncer ginecológico que tiene relación con el virus del papiloma humano es el cáncer de cuello uterino, el cáncer de vulva y el cáncer de vagina. El resto de las patologías oncológicas relacionadas a la ginecología no tienen absolutamente nada que ver con el virus del papiloma humano. Sí, dijo recto, y también en el recto y en el periné y en el pene y en los testículos en el hombre. Así que vaya a su urólogo. Ok, creo que no tenemos más preguntas, estamos llegando al final. Instagram nos da 1 hora y estamos llegando. Jorge, mira, excelente explicación, muchísimas gracias. Pero queremos saber en dónde puedo yo conseguir a Jorge para ir a verme con ese ginecólogo oncólogo que usted ojalá no pueda necesitar en algún momento. Vamos a hacerlo práctico, ¿no? Me dejan un mensaje al DM y yo les respondo. Okay. Yo no estoy en el Centro Clínico Profesional Caracas, pero creo que mucha gente no lo ve, pasa por alto, no ve el final. Me dejan un mensaje al DM y yo con gusto me pongo de acuerdo con ustedes. Carlos, agradecido la invitación. Sí, me gusta la iniciativa porque poca gente se ha preocupado acá en nuestro país por educar a nuestra población, y es súper importante. Creo que un paciente educado médicamente facilita la consulta y el desenlace en la consulta y posterior a un tratamiento. Creo que eso es fundamental en una sociedad civilizada, y a eso creo que deberíamos jugar, educar a nuestros pacientes y establecer un mayor vínculo. De ahora en adelante manténganse educados siempre con nosotros. Bueno, muchas gracias. A ti, Carlos. Mira, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por estar con nosotros en FC Salud. Hoy martes con un tema bien llevado, bien ágido, pero al final se llevaron mucho en su bolsillo y en su vida. Quiero darle las gracias a nuestra productora, la señora Farah Veláez, a nuestro director y camarógrafo y el ser humano que permite que todo esto se produzca, el señor Gerardo Frey. Que fluya, él está siempre pendiente de todo. A mí, como siempre lo dije que lo iba a decir de ahora en adelante, certificado de locutor 10.608, y los quiero invitar para mañana 28, 3 de la tarde. Búsqueme en
Carlos Lezama 7, arroba Carlos Lezama 7, o búsqueme en @FC Piso Farma. Por las diferentes vías que usted puede, porque ahí tiene el ID o el ID para pegarse al Zoom de mañana. Las dos caras del COVID. Las anécdotas por su protagonista. ¿Qué pasa antes, durante y después de la extinción del COVID-19? De verdad que se va a enterar de muchas cosas. No se lo pierda. Me quiero despedir para este jueves, en el cual tenemos otro live maravilloso con otro invitado, como siempre, especial. Creo que es en Vaso Gemelar, si no mal recuerdo. No sé. Ya no me quieren decir nada. O creo que tengo un cardiólogo. Tengo un cardiólogo. Tengo a un gran amigo. Entonces, hablamos. Los esperamos el jueves. @FC Piso Farma. Por FC Salud nos despedimos. Buenas tardes y muchísimas gracias.